Si quieren hacer alguna pregunta, yo les pido, porque cuando en la medida que aumentemos participantes, yo no puedo ver todos los participantes. Entonces hay una herramienta dentro del que la usó Ether recién, que es levantar la mano. ¿Sí? Usted ahí dentro del menú de Zoom, ustedes ven que hay como una manito o una opción que dice levantar la mano, ahí levanten la mano. Si yo lo veo, les doy la palabra, les habilito el micrófono, pueden preguntar. ¿Sí? Entonces esto ténganlo presente. O sea, mientras dure toda la exposición, por una cuestión de orden y de metodología, vamos a tener todos los micrófonos silenciados, inclusive para que el sonido después del video se pueda escuchar bien y demás, ¿no? Como ya les dije, ustedes van a contar después con un enlace para bajarse la grabación de este video, así que sobre todo para aquellos hermanos que por ahí se anotaron y por ahí por algún problema no pudieron participar, ¿no? Va a estar disponible el video, ¿sí? Entonces, bueno, yo les estaba diciendo, aprovechen, digamos, usar la herramienta chat, que está en el cuadro menú de Zoom, en el cuadro superior arriba o abajo, eso depende porque la configuración de Zoom, como cada uno le haya dado, a veces la franja de menú aparece arriba o a veces aparece abajo, ¿sí? Eso no importa, ustedes véanlo, de alguna manera, cada uno en su computadora, digamos, donde está el menú, digamos, ¿no? Pero pueden ir haciendo por chat, porque el chat queda grabado, ¿sí? Entonces todas las preguntas que por ahí, en la medida que yo pueda y las vaya viendo, voy contestando sobre la exposición. Pero si no, ustedes todas las preguntas que sean, háganlas por el chat, entonces de esa manera nosotros después grabamos y vamos a hacerle una devolución, digamos, específica de los que están planteando de alguna manera. Entonces eso yo los invito muy cordialmente a que puedan de alguna manera participar y anímense en el chat, que lo pueden usar, digamos, y ahí de alguna manera todo lo vamos a aprovechar mejor. De la pregunta de uno, siempre yo les digo en la escuela virtual, en la pregunta de uno, la respuesta ayuda a todos, ¿sí? Entonces construimos un conocimiento colectivo, así que no teman preguntarme. Y bueno, como yo ya les dije, si precisan hacer una pregunta puntual y tienen micrófono y cámara, está en la manito del menú, digamos, del menú de Zoom, digamos, y ahí yo veo que levantaron la manito y de ahí les voy dando el micrófono y demás, ¿sí? Les agradezco en nombre de todo el equipo de la Escuela Virtual del Ministerio de la Escucha, de la Arquidiócesis de Buenos Aires, esta participación. La verdad que estamos muy felices de poder brindar este servicio. Esta escuela funciona desde el año 2016, como ustedes conocen nuestra historia, y bueno, la idea es seguir contribuyendo a formar ministros de la escucha, altamente capacitados y formados eclesialmente para que, bueno, puedan ejercer el ministerio de la escucha, digamos, en distintos contextos, ¿sí? Entonces, por eso que estos webinarios se abren a todos, a los graduados, a los que están estudiando, y a veces se lo abrimos a algunos hermanos, por ejemplo, que hayan estudiado en las escuelas presenciales del Ministerio de la Escucha, o en otra institución hermana, digamos, pero que esté relacionado con la escucha, ¿sí? Así que bueno, entonces ya les expliqué, mientras esté en mi exposición, todos los micrófonos van a estar apagados, pero si necesitan preguntar algo, usan el menú de levantar la mano del Zoom, y de alguna manera yo ahí les voy a dar la palabra, ¿sí? Y pueden hablar, cortito, vamos a tratar de ser cortito y conciso, y de todas maneras yo los invito a que todas las preguntas, consultas, saludos, pueden interactuar a través del chat conmigo y con los demás participantes. Esto también es una ocasión del webinario en la virtualidad de que nos encontremos, porque todos ustedes ya son ministros graduados o estudiantes en curso del Ministerio de la Escucha, y también es una forma de interactuar y de apoyarnos en esto que nosotros en la formación que les damos en la escuela básica insistimos, de este tema de formar redes. Justamente este va a ser uno de los consejos que les voy a dar en este tema de cómo escuchar en este contexto del COVID-19, de alguna manera, formar redes, usar la tecnología, pero bueno, eso lo vamos a hablar en lo concreto. Así que bueno, les vuelvo a agradecer en nombre de todo el equipo de la escuela virtual, de los profesores y de Jonathan, para que, bueno, realmente podamos aprovechar este webinario y nos haga de alguna manera seguir creciendo en este compromiso de la escucha compasiva. Así que bueno, sean todos bienvenidos. Bueno, voy empezando, así que se van a ir sumando algunos hermanos, así que en la medida que se vayan sumando, pueden ir saludándose y demás por el chat. Bueno, la exposición de este tema es el desafío de la escucha en el contexto del COVID-19, ¿no? Acompañar y cuidar la vulnerabilidad de los hermanos. O sea, este webinario está muy relacionado con el webinario
que de alguna manera empezó la doctora Sardi el pasado 4 de abril, de alguna manera, y así que yo lo voy a retomar inclusive en algunos temas, van a aparecer las sugerencias, y que si ustedes ya se bajaron el video del webinario de la doctora Sardi, les va a venir muy bien, sobre todo en la parte de los consejos para vivir la cuarentena preventiva a partir de los aportes de las neurociencias, ¿sí? Entonces, la idea es seguir avanzando en esto, digamos, ¿no? Y si Dios quiere, a futuro, próximamente también vamos a hacer otros webinarios con estas temáticas o parecidas para que podamos ir creciendo juntos y aportando herramientas para poder ir avanzando en esta idea, ¿no? Bueno, ¿qué vamos a compartir? Acá como hay una hoja de ruta para que tengamos un poquito la idea de qué temas vamos a trabajar, unos tópicos como una especie de itinerario. Los que ya me conocen de la escuela virtual saben que yo en toda mi materia, tanto en el enfoque bíblico como en espiritualidad, hablo mucho del itinerario o el camino. Así que esto es una hoja de ruta, ¿no? ¿Qué temas o tópicos vamos a tratar, ¿no? Bueno, primero, haciendo historia, un recorrido sobre salud y enfermedad, que más que nada es tomar el ejemplo de algunas enfermedades, pandemias históricas, y yo les voy a hacer algún comentario sobre cómo se tomó, qué consecuencias provocaron, como para poder ver que este tema, digamos, si bien no es novedoso, lo novedoso del COVID-19 va a ser la forma y la modalidad y el cambio, digamos, que provoca nuestra sensación actual, pero que digamos que situaciones de enfermedad y crisis han ocurrido en la historia. Vamos a tomar algunos ejemplos, algunos de la historia universal, otros de una historia más local, como por ejemplo la fiebre amarilla que afectó a fines del siglo XIX en Buenos Aires, digamos, de fines del siglo XIX. Y de alguna manera, bueno, eso nos va a dar como marco para entender el segundo tema que vamos a ver, que es las cosas por su nombre, ¿no? Ustedes saben que soy medio poético, entonces cada uno de estos puntos tiene como un inicio poético, ¿no? Y las cosas por su nombre implica, bueno, conocer mínimamente qué es esto del COVID-19 o coronavirus y su contexto. Obviamente no me voy a detener mucho en lo médico analítico, sí algunas cuestiones mínimas que tenemos que saber, porque también acá vamos a seguir el consejo de la doctora Sardi, tenemos que tener una información seria, precisa y concisa, pero tampoco una explotación a veces de información como la que vemos en los medios, de alguna manera, ¿sí? Entonces, en ese sentido, tengámoslo presente que vamos a ir creciendo todos juntos de alguna manera. Después, el tercer punto es ver para creer, algunas variantes y lecturas de la pandemia. Esto no pretendo ser un gran profeta, pero sí les voy a tratar de agrupar las distintas interpretaciones sobre el tema del coronavirus, a partir de lo político, de lo económico y hasta de lo religioso, las lecturas teológicas religiosas que provocan una crisis como la de la pandemia de alguna manera, ¿no? Y a partir de ahí vamos a entrar digamos, al meollo de la cuestión. Siempre cuando queremos ver en el método teológico, queremos ver, bueno, ¿qué nos dice Dios? Obviamente partimos de la fuente. Entonces, en el punto 4, la mirada desde la fe, así que vamos a partir de la Sagrada Escritura, con alguna selección de textos muy particulares que nos van a ayudar a ver, a madurar, a entender el concepto de salud, de enfermedad, a partir de la Biblia, de alguna manera. Y ya después pasaremos al quinto punto, que es el cuidado de la vida, que es un poco el desafío que tenemos, consejos para vivir la cuarentena, y acá sí es donde yo me voy a remitir a los aportes de la doctora Sardi, voy a hacer alguna puntualización sobre algún tema puntual que tiene que ver con la higiene, recordar simplemente, la mayoría de ustedes ya saben, tienen acceso a la información, pero bueno, es bueno recordar. Y esto nos va a habilitar a los dos últimos puntos que tienen que ver con el meollo de lo que nos convoca como ministros de la escucha, que es la escucha en un nuevo contexto, desafíos y oportunidades, o sea, tanto para nosotros como ministros de la escucha, como para aquellos a quienes escuchamos, bueno, esta cuarentena preventiva y esta realidad que nos toca vivir, muy dificultoso y angustiante para muchos, bueno, cómo podemos trabajar en lo pastoral concreto, a partir de las tecnologías, a partir de la generación de redes, y bueno, de un montón de situaciones que vamos a ir compartiendo. Y por último terminaremos con una especie de oración, es decir, cómo la meta es vivir y pelear, es decir, nosotros en nuestra vida no estamos
por nada. Es decir, cada ser humano fue pensado, creado por Dios con un propósito, es decir, nuestra vida tiene un propósito. Y aún en los más difíciles, como el que estamos viviendo, nuestra vida tiene un sentido. Entonces, de alguna manera, la invitación que vamos a hacer a partir de todo lo que vamos a compartir es cómo esta vida la transformamos en entrega y oblación, ¿no? Y como una oración que de alguna manera nos va a ayudar a crecer como ministros de la escucha y como agentes pastorales en general, de alguna manera, ¿no? Así que bueno, esta va a ser un poco la hoja de ruta que de alguna manera vamos a compartir. Y bueno, empezamos haciendo historia, ¿no? No vamos a hacer una historia analítica, pero sí, por ejemplo, tener en cuenta algunos hitos. Esta es una infografía que está tomada de Infobae. Ahí ustedes tienen la fuente debajo del pie de la infografía, donde Infobae creó los datos. De alguna manera que es una historia de las pandemias, fíjense, ¿no? Desde la antigüedad, más o menos se da la fecha, digamos, de donde se produjo, digamos, la epidemia o la pandemia, según corresponda, y más o menos a partir de lo que se pueda de los datos históricos, qué cantidad, digamos, de afectados y fallecidos hay, ¿no? Entonces, como ustedes ven en este gráfico, uno puede ver que evidentemente en la historia de la humanidad ha habido, digamos, ¿no? De hecho, si ustedes miran así, digamos, a vuelo de página la infografía, se dan cuenta que tal vez hasta el día de hoy, por lo menos, tal vez de todas, inclusive las más recientes, tal vez la pandemia más, digamos, fuerte fue la de la gripe española, digamos, ¿no? Porque se calculan entre 40 y 50 millones de personas afectadas, ¿no? Ustedes saben que se llama española porque afectó principalmente a España, no porque de alguna manera fuera, digamos, naciera en España. De hecho, no, vino importada, digamos, como mucho, como lo que nos está pasando también con el coronavirus, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto nos permite de alguna manera ir como viendo, como comprendiendo, digamos, que en la historia humana ha habido enfermedades, ha habido situaciones, digamos, digamos que han de alguna manera afectado, han vulnerado a las personas en su salud, y de alguna manera las civilizaciones, los sistemas políticos y demás han como sacado una lectura o no. Vamos a ver esto, si hemos aprendido algo, si la historia nos puede enseñar algo también. Es decir, si bien en cada época histórica es única y irrepetible, hay ciertas coordenadas que se van como de alguna manera repitiendo. Entonces tal vez la historia en este sentido sí nos puede ayudar a, por ejemplo, a comprender y a retomar ciertas cuestiones que tenemos que hacer y asumir nuevos desafíos, ¿no? Como nos va a plantear el coronavirus actualmente de alguna manera, ¿no? Entonces en esta infografía ustedes ven distintas situaciones de alguna manera, pero bueno, esto simplemente sirve como para poder ubicarnos de alguna manera dónde estamos, ¿no? Tal vez en la historia, más en el colectivo de la memoria histórica, lo que más quede de alguna manera afectado en el recuerdo, inclusive en el arte, como lo pueden ver, es la llamada peste negra o la muerte negra, ¿no? Que fue una de las pandemias de la peste más devastadora de la humanidad, que afectó a Europa y Asia en el siglo XIV, ¿no? Y esto de alguna manera, si bien digamos se fueron dando hitos, tanto los historiadores como los médicos coinciden que el punto máximo de expansión de la enfermedad fue entre 1347 y 1351, ¿no? Es difícil conocer el número exacto porque no se usa el mismo método que tenemos ahora para registrar, contabilizar, pero las estimaciones que se hacen a partir, digamos, de ciertas secuenciaciones y proyecciones matemáticas, calculan que más o menos 25 millones de personas solo en Europa, digamos, fallecieron por la peste negra, ¿no? Un tercio de la población europea, ¿no? En total se calculan más o menos 200 millones de personas afectadas, muertas por la peste negra, ¿no? Entonces, ustedes ven cómo en la pintura, por ejemplo, en esos dos ejemplos que ven en la presentación, de alguna manera quedó y esto hay que ubicarlo no solamente en el marco, digamos, de
la salud y el sistema sanitario de la época, sino hay que ubicarlo dentro de un marco político, económico y cultural. Porque esto nos va a ayudar, si sabemos leer bien la historia, nos va a ayudar a entender ciertas cosas que también se repiten con nuevos ropajes en la del siglo XXI, digamos, porque el hombre es hombre en el siglo I, en el siglo XIV y en el siglo XXI. Entonces, todos estos aprendizajes que por ahí los hechos históricos nos pueden aportar, nos van a ayudar a, por ejemplo, a comprender un poquito mejor esta realidad de alguna manera, ¿no? Fíjense ustedes el problema cuando a veces la ignorancia y el prejuicio hacen un diagnóstico médico equivocado, ¿no? Porque fíjense que en este contexto sobre la peste negro, los europeos empezaron a acusar a los judíos de haber intoxicado los pozos, es decir, digamos, de golpe se veía que en las juderías, que estaban diseminadas por toda Europa, no morían judíos, y de golpe dentro del mundo cristiano morían. Entonces, consecuencia de la ignorancia y del prejuicio mental, consideraban los judíos tan sanos, nosotros nos morimos, ergo nos están envenenando, ¿no? Entonces, sin ningún criterio racional y sin ninguna, esto y generó una serie de progromos, o sea, matanzas y extinción de comunidades judías que diezmaron en muchas grandes comunidades de Alemania y de toda Europa las juderías europeas, por ejemplo, ¿no? Entonces, y esto del prejuicio, o sea, esto es sentido común, simplemente lo explico, pero yo creo que ustedes lo sabrán, en realidad, ¿por qué a los judíos no le afectaban tanto? Porque si bien no se sabían las causas etiológicas de la enfermedad en sí, pero como los judíos se lavaban las manos por las abluciones rituales antes de comer, después de comer, y tenían una cierta norma higiénica un poco mejor que el mundo cristiano, evidentemente esto hacía que los judíos que casi no se contagiaran, digamos. En cambio, en el mundo cristiano no había estas normas de salubridad, entonces, lógicamente, ¿no? Entonces, pero fíjense, a veces lo cuidadoso que tenemos que ser, sobre todo, en la interpretación, digamos, del hecho, ¿no? El segundo hito que les quería compartir es, ya viniendo un poco más al siglo XIX, la epidemia de fiebre amarilla en Buenos Aires, que afectó a la segunda mitad del siglo XIX, de alguna manera, ¿no? Que esto, de alguna manera, tal vez yo le diría que la más fuerte, inclusive si bien la de 1852 y 1858 tuvo impacto, el impacto más fuerte y el que quedó más en el colectivo, inclusive en la memoria histórica de la ciudad de Buenos Aires, es la de 1871, digamos, ¿no? Porque ahí ustedes ven una pintura que refleja, digamos, que es un episodio de la fiebre amarilla en Buenos Aires, es un óleo de digamos, que está en el Museo Nacional de Artes Visuales aquí en Buenos Aires, que refleja, digamos, el dramatismo, que no alcanzaban los médicos, se llegaba ya con la gente muerta, es decir, a ver, nada que ahora no estemos viendo nosotros, digamos, pero en una época donde no había las condiciones sanitarias que tenemos ahora, ahora tenemos otros desafíos, de alguna manera, ¿no? Pero de alguna manera fue realmente una catástrofe, es decir, estamos justamente en una época donde Buenos Aires estaba, digamos, de alguna manera transformándose, digamos, ya venía de un modelo europeo y de alguna manera Buenos Aires se erigía como una París sudamericana. Entonces, toda la riqueza económica, sobre todo después cuando se la declare capital de la nación argentina en 1880, eso va a contribuir a que sea, digamos, el flujo central de todo el puerto de Buenos Aires, la aduana, todas las mercancías que salen del país, que vienen del extranjero. Entonces, Buenos Aires se estaba perfilando con eso y de golpe aparece esta epidemia de fiebre amarilla que realmente, si uno tuviera que mirar desde lo sociológico a quienes afectó a los más humildes, ¿no? Porque esto también está documentado tanto por testimonios médicos como de historiadores y de sacerdotes. Acá lo que hay que interesante es que esto, sobre todo las historias laicas a veces lo ocultan, pero esto hay que saberlo, y no lo digo porque yo sea religioso, simplemente porque es la verdad y están las fuentes históricas disponibles. Los sacerdotes abnegados, muchos sacerdotes murieron, digamos, atendiendo, digamos, a las víctimas, ¿no? Y esto lo quiero remarcar, vuelvo a repetirlo, no porque yo sea católico o estemos en religión católica, sino porque muchas veces, a veces la historiografía oficial, esto como es más de corte laicista,
a veces ha tapado, ¿no? Inclusive algunos han dicho que los sacerdotes de Buenos Aires huyeron. Es una mentira total, de alguna manera, ¿no? Hay toda una documentación que de alguna manera realmente los sacerdotes fueron como los médicos de esta época, las enfermeras de esta época, abnegados como los médicos y los sacerdotes de ahora, de alguna manera, ¿no? Entonces, de alguna manera, esto provocó una crisis, de alguna manera, de hecho, que no daban abasto los hospitales, imagínense, no había tantas camas como ahora, que también se dice que tampoco tenemos, para la población que tenemos actualmente, pero digamos que la fiebre amarilla significó también un llamado de atención, y de hecho toda la urbanización de Buenos Aires y todas las medidas sanitarias que se tuvieron que tomar en el Riachuelo, porque de alguna manera mucho de esto tenía que ver con inmigrantes. Los grandes afectados de la fiebre amarilla fueron inmigrantes, que estaban en la zona de La Boca, Barracas. Entonces Buenos Aires tuvo que tener a golpe, digamos, de esta epidemia, un mejoramiento sanitario que de alguna manera terminó redundando en un beneficio para los ciudadanos de Buenos Aires, de alguna manera, ¿no? Pero bueno, esto de alguna manera es otro golpe que sacudió, que fue crisis, pero también fue una oportunidad, porque a partir de ahí el sistema sanitario de Buenos Aires empezó a ordenar, tuvimos grandes médicos que de alguna manera, y científicos de la época que han contribuido, digamos, a tener una mirada. Y esto es lo que yo quería un poquito, este monumento que está en la ciudad de Buenos Aires, está en el Parque Ameguino, digamos en la zona de Parque Patricios, está enfrente, para los que conocen Buenos Aires, este parque es un plaza, está frente al Hospital Muñiz, que es el Hospital de Enfermedades Infecciosas que tenemos aquí en la ciudad de Buenos Aires. En el medio de este parque está este monumento que se conoce como el monumento a los caídos de la fiebre amarilla, ¿no? Que es un monumento que la ciudad de Buenos Aires encargó y lo hizo en 1888, 1890, para conmemorar la abnegación, digamos, de los que cayeron, médicos, enfermeras, sacerdotes y todas las personas que cayeron atendiendo enfermos y fueron víctimas de la fiebre amarilla, ¿no? Entonces, este es un monumento que tiene 4 caras. Yo los invito a que si vienen a Buenos Aires cuando se pueda, después de la cuarentena, y si no, traten de googlearlo y verlo. Es un monumento que a mí personalmente, cuando yo lo vi la primera vez, me llamó mucho la atención por la frase que está en el recuadro. En una de las caras, o sea, tiene 4 caras, y en cada 4 caras hay un relieve sobre una situación, digamos, de la fiebre amarilla o que tiene que ver con algo, pero ahí en una de las caras está esta frase, que está en el recuadro, que yo se las quiero compartir, y con esta frase quiero también tributar homenaje a los médicos de hoy, a los médicos, al personal sanitario, a las fuerzas de seguridad, y a todas las personas que hoy en el siglo XXI están contribuyendo para que la pandemia del coronavirus tenga menor impacto posible en la sociedad. Fíjense que es una frase muy sencilla, pero a mí yo siempre la rescato porque me parece que de alguna manera poner en foco, digamos, lo que vale, ¿no? En los medios, en las comunicaciones, en las noticias, hay mucha información y muchas veces confunden, angustian, pero me parece que esta frase nos va a poner en foco, digamos, para entender inclusive el desafío que tenemos con respecto al COVID-19, ¿no? Y la frase que ustedes leen ahí, dice: el sacrificio del hombre por la humanidad es un deber y una virtud que los pueblos cultos estiman y agradecen. Fíjense este detalle, ¿no? Nosotros justamente empezamos a las 21 horas, ¿no? Aquí en la ciudad de Buenos Aires, por lo menos, lo aclaro porque hay muchos participantes que son de otros países, que están asistiendo a este webinario, pero a las 21 horas de la hora argentina, todo el mundo sale a los balcones, a los patios, no salen a la calle, ¿no? Simplemente desde los balcones, de las terrazas, salimos a aplaudir a los médicos, al personal de salud y a toda de Fuerzas Armadas y a todos los que contribuyen por la abnegación. Es un gesto muy, 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 muy especial, que es muy valorado inclusive, para decir reconocemos a aquellos que están jugando por nosotros, digamos, ¿no? Y esta frase me parece que representa a los héroes de la fiebre amarilla de 1871 y también puede representarnos también a los héroes del siglo XXI con respecto al COVID-19, de alguna manera, ¿no? Y quiero detenerme, ¿no?, en la palabra deber y virtud, ¿no?
porque son palabras muy como devaluadas en esta cultura posmoderna, donde hay una relativización de los vínculos, donde existen relaciones líquidas, según el filósofo Bauman, el amor líquido, las relaciones líquidas. La palabra deber y virtud están como devaluadas, y justamente nosotros que somos creyentes, creemos que no, que el deber y la virtud no tienen un connotado negativo, todo lo contrario, tiene un connotado de plenitud de lo humano. Y vamos a ver que muchas veces la crisis que nos toca, si bien es una crisis sanitaria, puede ser una crisis económica, es una crisis antropológica, vamos a ver, ¿no? Entonces esta frase yo después la invito a que la piensen, ¿no? Porque, digamos, homenajea a todos aquellos que piensan en el otro antes que en uno mismo. Y esto es la base de la espiritualidad cristiana. O sea que de alguna manera, ¿no? Y abajo les pongo una cita para que también podamos ver que no solamente el cristianismo de alguna manera piensa, digamos, de esta manera, que es una cita que está tomada del Talmud, de la tradición oral de los judíos, donde se afirma esto, ¿no? Quien salva una vida es como si salvara al mundo entero. Quien destruye una vida es como si destruyera un mundo entero, ¿no? Y esta consideración de la tradición judía es muy acorde a esto que también pensamos los cristianos de alguna manera. O sea, muchas veces nos sentimos impotentes frente al mal, digamos, general, ¿no? Y muchas veces sentimos que hasta podemos hacer poquito, pero ese poquito es suficiente para nuestra medida, de alguna manera. O sea, siempre es mejor hacer que no hacer. Entonces siempre es importante salvar antes que destruir. Entonces, de alguna manera, esta crisis nos va de alguna manera a ayudar a avanzar de alguna manera, ¿no? Bueno, y ahora empezamos con el tema, bueno, las cosas por su nombre, ¿no? Bueno, ¿qué es esto del COVID-19, coronavirus? Bueno, usted ahí ve la infografía, no requiere que yo les explique mucho de esto, pero básicamente es un nombre técnico, COVID-19, para un virus asociado al brote epidémico que se originó en Wuhan, en China, ¿no? Que ya tiene un nombre más complejo, coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo, ese es el nombre más específico inclusive, que bueno, por una cuestión de nomenclatura y qué sé yo, se oficializó como COVID-19, ¿no? Bueno, ahí tienen un dibujo de la estructura, no, esto no es una clase de medicina, una estructura, digamos, del virus, pero sí nos ayuda a identificar por qué tenemos que llamar las cosas por su nombre. Porque ustedes van a ver que inclusive hay campañas publicitarias en Argentina y en algunas partes del mundo, donde es verdad que el virus lo tenemos que vencer, digamos, ¿no? Como tenemos que vencer nuestras propias limitaciones, nuestros vicios, nuestros pecados, nuestras sombras de alguna manera, pero a veces, digamos, pasa con la muerte, ¿no? Esto es un tema que después lo vamos a hablar ahora a continuación cuando vamos al aspecto teológico de esto, ¿no? Es decir, sí, son límites porque tanto la enfermedad como la muerte, vamos a ver que desde lo teológico manifiestan la vulnerabilidad de lo humano. Pero la Sagrada Escritura nos habla claramente y por eso a partir de la Sagrada Escritura nosotros podemos ir avanzando, ¿no? Bueno, el origen tampoco me quiero detener mucho, pero simplemente ustedes saben que las teorías generales apuntan que, bueno, ¿no? Que vino del animal y de alguna manera pasó a, digamos, la mutación a un animalito desconocido, o conocido sí más o menos, ahí por ahí las fuentes médicas van variando, y que eso pasó al humano, y que del humano pasa al humano, de alguna manera, ¿no? Bueno, esta parte más técnica no es esencial, digamos, pero sepan que existe. Evidentemente hay mucho, y esto es un tema que los mismos médicos reconocen. Está la doctora Sardi participando del webinario, así que si de alguna manera quiere aportar algo, Fabiana, no sé si querés decir algo, te habilito el micrófono, ¿me estás escuchando? Sí, sí. Habla, te habilité el micrófono. No, simplemente esto que vos estás diciendo, que es un virus que surge aparentemente de una mutación de un virus animal. Y el estrecho contacto del hombre con los animales es lo que favorece que el virus, al mutar, pueda hacerse infeccioso para el hombre. Pero estas son todas por ahora sospechas, porque tampoco hay certezas, hay muchas dudas, porque hay otros que hablan de que el virus podría haber sido mutado en un laboratorio de China,
y la verdad que están siendo acusados los chinos de haber podido mutarlo y que pudiera ser la infección una guerra bacteriológica. Se llama bacteriológica porque es por gérmenes, pero en realidad no porque sea una bacteria. Pero bueno, son todas hipótesis que igualmente a nosotros no vienen al caso a pensarlo como algo importante con respecto a la pandemia, porque si no yo creo que agregaríamos un factor que no es bueno, que es el pensar que estamos en el medio de una guerra. Y no sería bueno el pensar que estamos en medio de una guerra. Estamos en el medio de una tragedia donde todos tenemos que ayudarnos. Porque si lo pensamos como una guerra o una batalla, me parece que estamos equivocados y nos va a vencer el virus, y no es la idea. Muchísimas gracias Fabiana, coincido plenamente, por eso yo te decía, ahora cuando vayamos al tema de las teorías interpretativas, vamos a justamente retomar un poco los distintos registros que hay sobre este tema. Esto simplemente, por eso yo no le voy a dar mucha fuerza a esto, pero sí sepan que mínimamente, digamos, esto existe. Cómo se contagia de alguna manera, también ustedes tienen de alguna manera una información de alguna manera, o sea, también, digamos, la misma información médica fue evolucionando en la, digamos, en la forma, digamos, del contagio y cómo pasan, por eso que obviamente todas las recomendaciones de higiene y de seguridad tienen que ver con tener estos cuidados especiales de alguna manera, cosas que lo hacíamos como tocarnos la cara, por ejemplo, tratar de no hacerlo, lavarnos las manos constantemente, utilizar alcohol, es decir, de alguna manera, bueno, esto es lo que por ahí sabía, ¿no? Bueno, y a partir de ahí salen estos consejos que de alguna manera tienen que ver con, primero, bueno, evitar los contactos, por eso el tema de la cuarentena preventiva, el tema del distanciamiento social, el tema de que, bueno, que si uno, como uno no sabe si lo tiene o no lo tiene, porque también ustedes saben que uno puede ser, y no lo quiero llevar a lo técnico, pero uno puede ser un portador sin tener síntomas, entonces como en la medida que se complejiza esto, las medidas que los gobiernos van tomando sobre esto también, así que simplemente en esto sigamos las recomendaciones de nuestras autoridades, que de alguna manera nos van digamos, a llevar por buen camino de alguna manera, ¿no? Y esto, bueno, ya viendo lo que es el COVID-19 y de alguna manera los cuidados que tenemos que tener, nos lleva a tratar de ver para creer, ¿no? Lecturas y variantes de la pandemia. Es decir, yo no pretendo, como yo les decía a la introducción del webinario, no pretendo, digamos, hacer toda una, digamos, taxonomía o una clasificación, pero me parece que les va a ayudar en lo didáctico a agrupar las distintas registros sobre tanto el COVID-19 como el contexto en que se da el coronavirus. Lo agrupé en tres grandes bloques, de alguna manera, distintos tipos de lecturas o interpretaciones hermenéuticas sobre qué es el coronavirus, cómo nace, qué produce, qué contexto y qué genera, de alguna manera, ¿no? Bueno, en el primer grupo puse las teorías conspirativas, ¿no? A ver, en toda crisis siempre hay teorías conspirativas, ¿no? Bueno, un poco lo decía la doctora Sardi y yo se los decía en los puntos anteriores, es decir, hay un tema que evidentemente hay misma discusión en el mismo mundo médico sobre el origen, transmisión del COVID-19, ¿no? Si pasó de animal a humano, como puede ser la posibilidad, si fue creado en un laboratorio, arma biológica, como lo decía la doctora Sardi recién en minutos anteriores. Las teorías conspirativas en otra línea van ya cuando apuntan a lo político-económico, a la generación y el colapso de un sistema político-económico, y esto está ligado en algunos tipos de informaciones, lo que no es novedoso, pero que sí, asociándolo al COVID-19, que es la frase que ustedes ven en latín, el novus ordem secolorem, el nuevo orden mundial. Esta palabra ustedes ya la escucharon antes en la época del New Age, y después pasó el New Age, y se sigue hablando en la posmodernidad, el nuevo orden económico. Bueno, justamente estas situaciones de crisis y las consecuencias que se derivan de la crisis, evidentemente ponen en jaque a los gobiernos. Y también esto lo podemos ver sin ser políticos o expertos en el tema, cómo cada país al tomar en el tiempo que tomó las resoluciones y cómo tomaron las resoluciones respecto al COVID-19, uno puede ver y digamos qué gobierno tuvo la visión clara de cómo trabajar el tema y quién se quedó un poco dormido en los laureles, como decimos acá en Argentina, ¿no?
Y también, obviamente, dentro de las teorías conspirativas, también es ver, bueno, el interés económico de ciertos sectores del poder económico sobre las víctimas, porque imagínense que en esto, y de esto la doctora Sardi nos contó también en el webinario anterior, cosas que no éticas que pasan en un hospital público, por ejemplo, ¿no? Imagínense esto que pasa en un lugar acotado muy puntual, imagínense esto a nivel macro, uno tuviera que decir digamos, planificación de todo esto de una forma sistemática, concreta, de alguna manera, ¿no? Entonces, todas estas variables van a contribuir a, bueno, a las teorías conspirativas. Entonces acá estoy presentando, yo después les voy a decir cuál es la que de alguna manera yo les propongo para que nos sirva como pastoralmente más que nada, ¿no? Porque las otras son difíciles de comprobar y generalmente el paso del tiempo y los historiadores son los que se van a encargar de documentar, de sacar. Ahora en lo inmediato estamos inmersos y como decía el gran filósofo español Ortega y Gasset, yo soy yo y mi circunstancia. Entonces yo no puedo tener una lectura objetiva de un evento que lo estoy viendo en este momento hasta que el evento no termina de producir la multiplicidad de significaciones. Entonces, sacar una consecuencia de qué es lo conspirativo. Hay algo, sí, evidentemente, de la guerra, por ejemplo, comercial entre China y Estados Unidos. A ver, puede haber, pero tampoco podemos aseverar, porque vuelvo a repetir, no estamos en un momento, y como decía la doctora Sardi, no es el tiempo para esto. Nosotros tenemos, en la base, tenemos que hacer otra cosa, digamos, que ya después los historiadores y los filósofos se encargarán de alguna manera de esto, ¿no? Después tenemos un segundo grupo de teorías, que son las religiosas, que yo las llamo apocalípticas, ¿no? ¿Qué serían las teorías e interpretaciones apocalípticas? No, bueno, gran crisis siempre es un cambio, una intervención de Dios para terminar con este orden viejo y comenzar uno nuevo, ¿no? Generalmente el fin del mundo, ¿no? Imagínense que en toda la historia de las pandemias que yo presenté anteriormente, en el mundo cristiano, siempre se interpretaron como fin del mundo, y el mundo siguió. Murieron mucha gente, pero el mundo se recompuso, la sociedad se recompuso y siguieron avanzando, ¿no? Pero siempre cuando hay periodos críticos donde los valores están muy tergiversados, las teorías apocalípticas toman mucha fuerza. Y esto, el agravante de todo esto, que esto sí ya algunos teólogos católicos y no católicos lo están poniendo en guardia, es el abuso en ciertas iglesias evangélicas que está habiendo de este tema de que siguen la teología de la nueva prosperidad, la teología de la prosperidad, que si vos le das plata a Dios, Dios te va a bendecir, haciendo una mala interpretación del profeta Malaquías en el Antiguo Testamento. Entonces, bueno, ahí sí hay que tener cuidado porque tenemos que, sí, desde las lecturas religiosas, tenemos que tener un registro claro de por qué pasa lo que pasa y qué consecuencias asumimos nosotros de esto que está pasando, ¿no? También van a ver que hay un rebrote de los cumplimientos de profecías bíblicas, como lo apocalíptico usa esto, obviamente las exacerbaciones que se hacen de cumplimientos de las profecías y tratan de hacer un concordismo muy banal de textos de la Biblia para decir que esta crisis ya estaba pronosticada en la Biblia, y ni digo cuando nos vamos al mundo de los místicos, de los videntes, de los profetas, y ahí aparece Nostradamus también en el medio, es decir, entonces fíjense, en todo esto, en todo lo ligado a lo filosófico religioso, son teorías apocalípticas porque digamos, sí, viene el fin, pero bueno, ¿y qué hacemos? Viene el fin. Entonces, es decir, de alguna manera son acercamientos muy pobres para la transformación propia y la transformación comunitaria, de alguna manera, ¿no? Y hay un grupo de teorías que son las que yo adhiero y las que las quiero proponer, que están en un tercer grupo, que son las teorías propositivas, que es un poco la que nosotros fomentamos en la iglesia y que fomentamos en la escuela virtual del Ministerio de la Escucha, que es algo propositivo. Bueno, está bien, estamos en una crisis, estamos en una emergencia, pero bueno, ¿qué hacemos con esto? ¿Nos sentamos a llorar o hacemos algo positivo por uno y por los hermanos? ¿Sí? Entonces, esto es lo que yo les quiero proponer, digamos que caminemos juntos, ¿no? No lo vamos a agotar hoy, pero sí vamos a empezar en esta línea de las teorías propositivas, ¿no? Y vamos a retomar mucho de la resiliencia personal, que la doctora Sardi lo presentó muy bien
en el webinario anterior y comunitaria, que vamos a seguir trabajando en webinarios futuros. El tema de tomar la pandemia y el COVID-19 como una oportunidad de cambios, tanto personal como colectivo. Y acá sí me voy a detener un poquito en la última palabrita que les puse, el nuevo humanismo integral, ¿no? Es decir, todas las crisis siempre es un punto de partida para, ¿no? Pero si uno se tiene que pensar más allá del coronavirus y antes del coronavirus, la crisis que tenemos en el mundo y en la cultura, sobre todo occidental del siglo XXI, es una crisis de humanismo. Es una crisis de humanismo que se refleja en todos los niveles, en el nivel social, en el nivel económico, en el nivel cultural, el mismo nivel religioso, ¿no? En la misma práctica religiosa que observamos, por ejemplo, en Europa o, digamos, en otros lugares. Entonces, y de alguna manera, el desafío de una crisis como la de la pandemia nos llama a buscar un humanismo integral, a cuidar, proteger y retornar a un ser humano auténtico pero completo, no solamente una parte. Por eso fíjense que reducir la crisis del coronavirus como de alguna manera una crisis económica solamente o solamente una crisis sanitaria, es como de alguna manera polarizar la realidad en un solo bloque. Tiene un componente, obviamente, de salud pública, tiene un componente económico, tiene un componente político, pero yo no puedo reducir la interpretación, digamos, de lo que provoca esta pandemia solamente a un aspecto de la cultura humana. De hecho, si yo quiero tener una mirada integral, tengo que hacer dialogar, y fíjense que las mejores decisiones que toman los gobiernos con respecto al COVID-19 son cuando son interdisciplinarios. Fíjense cuando los médicos se convocan a los médicos, pero no solamente de un área, sino de varias áreas. Y cuando se dialoga con filósofos, y cuando se dialoga con politólogos, y cuando se dialoga con economistas. Es decir, de esta salimos todas juntos, pero todos juntos, en serio, ¿no? Pero más allá de, digamos, las decisiones puntuales que cada gobierno o marco cultural en el mundo toma respecto a la pandemia, lo que yo los invito a considerar es que estamos llamados a recuperar el humanismo que se perdió. Porque, digamos, la dimensión, digamos, de lo humano se ha perdido mucho, el individualismo, el liberalismo, la posverdad, como llaman algunos filósofos, nos ha llevado a un deshacimiento de lo humano, ¿no? ¿Se acuerdan que el filósofo Nietzsche hablaba de la muerte de Dios en el siglo XX? Bueno, yo les podría garantizar que ahora tenemos la muerte de lo humano, pero no la muerte física solamente, la muerte existencial, digamos, ¿no? Y las desigualdades inclusive que uno ve en el orden social tienen que ver por esta falta de no consideración al humanismo integral. Por eso que no solamente el cristianismo, pero yo ahora lo estoy hablando de una propuesta cristiana, va a ser recuperar el humanismo integral desde lo cristiano, que no anula lo humano, sino que lo planifica desde Cristo, ¿no? Acuérdense la gran afirmación del Vaticano II en Gaudium et Spes: el misterio del hombre se esclarece en el misterio del Verbo encarnado, Jesús, verdadero hombre y verdadero Dios. Entonces, de alguna manera, esto tenemos los creyentes una palabra y tenemos elementos para poder de alguna manera avanzar en este tema, ¿no? Y en este tema de las variantes y lecturas de la pandemia, yo les quise proponer acá para este nivel de distintos registros y de este diálogo entre la teología, la ciencia, la espiritualidad, una afirmación de un médico muy conocido acá en Argentina, sobre todo en la zona de Gran Buenos Aires, que es el doctor Daniel López Rossetti. Fíjense que ustedes ven, lo que están viendo es una foto de una captura de un WhatsApp, ¿no? Del doctor Rossetti. Ahí al lado ustedes ven la biografía, digamos, de este médico, digamos que de alguna manera su especialidad es clínica médica y es cardiólogo universitario, y de alguna manera es más conocido por el aporte que ha hecho y que sigue haciendo lo que se llama medicina del estrés en el Hospital Central de San Isidro, en la provincia de Buenos Aires, en zona norte, ¿no? Y de hecho es un centro modelo de alguna manera. Yo todavía no he tenido oportunidad de conocerlo, pero
es uno de los puntos pendientes que tengo, digamos, hacen servicios abiertos a la comunidad, talleres, y de alguna manera el gran aporte de este médico tiene que ver con eso, ¿no? Y fíjense un poco esta afirmación que nos puede ayudar como un punto de partida para ver a partir de la palabra de Dios cómo podemos avanzar en este tema, ¿no? El doctor López Rossetti dice esto, ¿no? La experiencia médica señala que todas aquellas personas con fe se encuentran en mejores condiciones para enfrentar adversidades, entre ellas las contingencias de salud, tales como el estrés, la ansiedad y la depresión. Esto les quiero aclarar, hay que tomarlo con mucha humildad, digamos, ¿no? Porque si bien uno como creyente se siente confortado que un especialista del talante del doctor López Rossetti desde el campo de la medicina haga una afirmación de esta en relación a la fe, es importante, lo tenemos que hacer con mucha humildad, de alguna manera, ¿no? Porque, digamos, no, en un mundo plural, no todos comparten esto. Los creyentes sí lo compartimos, y esto, pero de alguna manera lo tenemos que tomar como un punto de partida, digamos, para poder crecer en esta dinámica, ¿no? De la relación entre fe y ciencias, por ejemplo, ¿no? Sigue diciendo el doctor López Rossetti, los médicos sabemos que aquel paciente que tiene fe encuentra en ello una medicación adicional. Si la fe se presentara en comprimido, los médicos sin duda la recetaríamos con frecuencia. El paciente con fe tiene un medicamento más, ¿no? Un medicamento más, o sea, no se niegan los medicamentos farmacológicos. Tiene un medicamento más, ¿no? Y esta metáfora es buena para pensar porque estamos muy acostumbrados a la separación de la religión y las ciencias, ¿no? Y es una hora de integrar cada una desde obviamente que cada una tiene un método particular, pero que tengan un método específico, diferenciado, las ciencias positivas y la teología, la espiritualidad, no quiere decir que no puedan dialogar, que no puedan encontrarse. Bueno, en esto vamos a ir creciendo un poquitito más, ¿no? Y ahora vamos a la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia, ¿no? Sobre todo esto, ¿no? Y acá les invito a ver el texto de Deuteronomio, capítulo 32, que va a ser un buen punto de partida sobre la acción de Dios. No es un texto del Deuteronomio, entonces siempre cuando leemos un texto de la Biblia nos tenemos que ubicar en contexto, porque el texto solo, si no está ubicado en contexto, sirve solo para pretexto, ¿sí? Entonces no usamos la Biblia como pretexto, la usamos como aquella palabra que me ilumina, donde Dios me habla y de alguna manera yo tomo mi fuerza. Entonces fíjense que en este versículo 39 dicen lo siguiente, ¿no? Dios le dice a su pueblo, Israel, ¿no? Mire bien que yo, solo yo soy, y no hay otros dioses junto a mí. Yo hago morir y hago vivir. Yo herí y yo sanaré. Y no hay nadie que se libre de mi mano, ¿no? ¿Cuál es el macro texto de esto, de esta cita, ¿no? Porque uno la toma así, ¿no? Esto es lo que se conoce en el estudio bíblico como la teología deuteronómica, ¿no? En la época antigua de Israel, la primera gran teología bíblica que surge es lo que se conoce como teología deuteronómica. ¿Qué es la teología deuteronómica? Es la que de alguna manera se expresa en este libro bíblico, el quinto libro del Pentateuco, que se llama Deuteronomio, que básicamente se expresa así, que si vos sos fiel a Dios y cumplís los mandamientos, Dios te va a bendecir y te va a ir bien. Y si no cumplís los mandamientos y desobedeces a Dios, te va a ir mal. Bueno, ese sería como el enunciado básico, ¿no? Causa, consecuencia, ¿no? Entonces acá hay una afirmación de Dios muy importante porque en este periodo de Dios viene todo, como digamos de Yahvé, el nombre propio de Dios en el Antiguo Testamento, viene todo, viene lo bueno y lo malo. Esto se dice en el libro del Éxodo, en el libro Levítico, en Número, y en Deuteronomio se reafirma, de alguna manera, ¿no? Todo viene de Dios. Pero yo quiero que se detengan en la frase que yo puse en negrita, que yo marqué, arriba está el texto hebreo, y abajo está la traducción en español, y yo le puse en negrita las palabras, ¿no? En el primer binomio, Dios le dice, yo hago morir y hago vivir. O sea que la muerte y la vida están en la mano de Dios. No es una contingencia, no es simplemente el cese de la vida en este plano biológicamente. Es decir, Dios es el origen de todo, entonces de Dios viene la vida y de Dios viene la muerte. Ahora, no viene la muerte creada por Él, en el sentido de que Dios es el creador. Acuérdense que bien lo sabemos por la fe,
que Dios creó al hombre para la vida y que la muerte vino, ya ahora lo vamos a, en la diapositiva siguiente, vamos a ver el modelo teológico que explica la aparición de la enfermedad y la muerte. Pero cuando en la teología deuteronómica dice, yo hago morir y hago vivir, está hablando, digamos, en cuanto a la fidelidad. Es decir, aquel que es fiel vivirá y el que es infiel morirá. Y el segundo binomio, yo herí, hay distintas traducciones, pero y yo sanaré. ¿Por qué traduje la primera en pasado y la segunda en futuro? Porque le está diciendo al pueblo herido, al pueblo enfermo, entre comillas, yo herí, pero yo también curaré. O sea, para que el pueblo, porque ¿qué es lo que conecta el herí del pasado con el sanaré del futuro? La esperanza, la virtud teóloga, la hermanita más chica entre la fe y la caridad, la esperanza. Eso es lo que conecta. Entonces, cuando dice yo herí y yo sanaré, está poniendo la esperanza que si uno sigue firme en la fe, en la confianza en Dios, Dios mismo que permitió la herida de la enfermedad, Dios me sanará. Pero esto hay que hacerlo, tenerlo con confianza y también con otro criterio que vamos a ver más adelante, que es según la voluntad de Dios. Porque también hay que escrutar, acá no es solamente mi soberana voluntad humana, también está la voluntad de Dios en todo esto, ¿no? Entonces fíjense, y acá sí aparece ya una idea teológica que uno puede ir perfilándose, ¿no? El término jolé en hebreo, que es lo que ustedes están ahí, es lo que más o menos es uno de los términos, no es el único, yo no me voy a detener solamente en este, es para hablar de enfermedad, ¿no? ¿Y cuál es el concepto que, que esta tradición o teología tiene de la enfermedad, ¿no? Generalmente se describe como una situación de debilidad, flojera y agotamiento, ¿no? Y de alguna manera esto viene a correlato de lo que vamos a ver a continuación, donde ustedes pueden ver donde la validación entre salud y enfermedad o entre bueno y malo se va a dar, digamos, en dos niveles. A nivel de la antropología bíblica, por un lado, y a nivel de lo cultural sacral, del culto religioso. Entonces vamos al primero. Desde la antropología bíblica, nosotros ya en el libro del Génesis, como ustedes ven la cita ahí, vemos que Dios creó al hombre, bueno, cuando lo crea al hombre, ¿no? Y dice, vio que era Tov. Tov quiere decir bueno, ¿no? Y ese bueno no es solamente, no tiene un connotado moral como tienen nosotros, sino que quiere decir Tov sano. O sea, Dios creó al hombre viviente, sano. Lo creó bueno, lo creó sano. O sea, la enfermedad, Dios no creó la enfermedad. Como se afirma justamente en la cita que ustedes, pues yo los invito a que tomen sus Biblias y vean en sus propias Biblias la traducción, Génesis 1:31, ¿no? El correlato, la contracara, digamos, de todo esto es el dolor, ¿no? Que en hebreo se dice yatzvon, ¿no? Donde es lo contrario, ¿no? Porque ya el dolor me introduce a una cualidad, digamos, que es el enfermo, ya, y ahí tenemos el relato que de Génesis 3:16, claramente me manifiesta que justamente el dolor y la enfermedad como consecuencia proviene de la transgresión original. Por eso justamente el primer uso que aparece de este término yatzvon está ligado al juicio sobre Eva, digamos, en el tema de los partos, con dolor y todo eso. Ahí se usa justamente el término yatzvon, por ejemplo, ¿no? Y después ya, como consecuencia de toda esa transgresión original de Adán y Eva, va a aparecer lo que en hebreo se llama mahalá. Mahalá es uno de los términos más técnicos para hablar de la enfermedad, ¿no? Y bueno, en ese texto que yo les propongo ahí de Éxodo 23:25, donde Dios promete, porque es un Dios salvífico, que no solamente te provee pan, te provee agua, como durante los 40 años del desierto le proveía al pueblo de Israel, sino que también te da la salud. Por eso después los invito a que lean muy especialmente Éxodo 23, versículo 25, ¿no? Entonces, desde la antropología bíblica vamos a ver que inclusive la valoración de salud y enfermedad va a ir desde ese estadio, digamos, de haber sido creados para el equilibrio, la armonía, lo sano. La transgresión me lleva de alguna manera a enfermarme y la enfermedad después me conduce a la muerte, ¿sí? Así que esto ténganlo presente como una puntita de la antropología bíblica desde este pensamiento, ¿no?
Desde lo cultural, ¿cómo se transfiere el esquema anterior? ¿No? En las leyes sacerdotales de separaciones, que el libro Levítico, por ejemplo, establece toda esta cuestión de la separación entre lo puro y lo impuro, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, en Éxodo 11, cuando ustedes empiezan a, perdón, en Levítico 11, cuando ustedes empiezan a leer, van a ver que se empieza a catalogar a los animales que son puros e impuros para la alimentación, ¿no? Lo puro se llama en hebreo taor, y lo puro quiere decir lo que se permite comer y representa la salud, lo sano. Por eso que a los hijos de Israel se le prescriben que solamente pueden comer de los animales puros. Los animales impuros les está vedado. ¿Por qué? Porque lleva la enfermedad. Eso en hebreo se dice tamé. El término impuro en hebreo se dice tamé. Y eso llevaría la enfermedad. Por eso los sacerdotes, que eran los médicos de la antigüedad también en el antiguo Israel, ellos eran los que dictaminaban cuándo empezaba una enfermedad y cuándo terminaba. Si ustedes siguen leyendo todo el libro levítico, van a ver las condiciones que había que hacer para declarar el inicio y el fin de una enfermedad. Y eso lo hacía el sacerdote, porque la enfermedad como consecuencia, así como la transgresión, el pecado me aleja de Dios, la impureza me aleja de la cajal, de la congregación cultural de la Asamblea Santa de Israel. Entonces por eso que no podían participar los enfermos, los impuros, al culto. Ciegos, cojos, paralíticos eran excluidos. Por eso también ustedes pueden comprender cómo Jesús va a cambiar en el Nuevo Testamento esta dinámica, ¿no? Pero aún tenemos otra idea más, no solamente lo puro y lo impuro aparece, sino que aparece una tercera categoría, que sería lo execrable, que en hebreo se dice toevá, que quiere decir abominación. Y la abominación es peor que impuro, porque si lo impuro me lleva a la enfermedad, lo abominable me lleva directamente a la muerte. Entonces estas son las categorías cultuales que se van a usar no solamente para dividir la realidad, los animales, sino también las conductas humanas, ¿no? Y de hecho toda la base de la moralidad del libro Levítico va a estar registrada en este tema, inclusive las relaciones sexuales van a estar como regladas en esto, y hay ciertas conductas sexuales que se consideran toevá, abominación, ¿no? Eso si quieren pueden leer del capítulo 19, 18 y 19 en adelante, ahí ustedes van a ver todas las prescripciones, ¿no? Y para terminar este tema del Antiguo Testamento y seguir avanzando, esta cita de Éxodo 4 nos ayuda a recordar, este es el diálogo que tiene Dios con Moisés, donde Moisés le dice, yo no sé hablar, cuando tiene presencia ante el faraón, y fíjense lo que dice el texto, ¿no? Y el Señor le respondió, ¿quién dio al hombre una boca? ¿Y quién hace al hombre mudo, sordo, capaz de ver o ciego? ¿No soy yo el Señor? ¿Ven? Esto es expresión de lo que yo les decía anteriormente, es teología deuteronómica, o sea, de Dios viene todo. Después la fe tendrá que ver cómo, de alguna manera, esto se va puliendo y se va mejorando y explicando teológicamente. Sobre todo, esto simplemente para los que hicieron el enfoque bíblico en la escuela virtual de la escucha, acuérdense cuando vimos la crisis sapiencial del siglo V, esta teoría de Deuteronomio va a entrar en crisis, porque esta teoría de que si haces el bien, te va a ir bien, y que si haces el mal, te va a ir mal, entra en crisis ¿cuándo? Cuando la gente buena que cumple los mandamientos le va mal, y a la gente malvada le va bien aparentemente. Entonces eso va a representar la crisis sapiencial del siglo V, donde van a aparecer el libro Eclesiastés, Coelet en hebreo, y el libro de Job, ¿sí? Esto para que los que hayan hecho el enfoque bíblico puedan conectar con ese concepto que lo estudiamos en la escuela, en el momento bíblico de alguna manera, ¿no? Bueno, y acá hay un texto que simplemente para poder tenerlo como clave de alguna manera de aproximación, un texto donde Dios se enojó con David, ¿no? Es un texto que está en el segundo libro de Samuel, capítulo 24, yo se los resumo rapidito, después ustedes si quieren lean el capítulo completo para entender el macrotexto, pero la cuestión es que David un día hace un censo, ¿no? Y Dios se enoja. ¿Por qué se enoja? Yo les contesto la moraleja primero para que puedan entender esto que vamos a ver ahora. Se enoja porque David, en vez de confiar en Dios, confió en la fuerza humana, porque el censo servía para dos motivos importantes. Servía para saber cuántos hombres varones hay para el ejército y cuánto puedo cobrar de impuestos.
Entonces, de alguna manera, hacer un censo para la teología deuteronómica representa no confías en Dios, confías en los hombres para la guerra y confías en cuántos te van a pagar impuestos. ¿Ven? Es muy interesante lo que la Biblia nos toca, ¿no? Bueno, en ese macrotexto yo hice esta selección de texto, ¿no? A la mañana siguiente, cuando David se levantó, la palabra del Señor había llegado al profeta Gad, el vidente de David, en estos términos. Ve a decir a David, así habla el Señor, te propongo 3 cosas, elige una y yo la llevaré a cabo. Gad se presentó a David y le llevó la noticia diciendo, ¿qué prefieres soportar? ¿3 años de hambre en tu país? ¿O huir 3 meses ante la persecución de tu enemigo? ¿O que haya 3 días de peste en tu territorio? Piensa y mira bien ahora lo que debo responder al que me envió. David dijo a Gad, estoy en un grave aprieto. Caigamos más bien en la mano del Señor, porque es muy grande su misericordia, antes que caer en la mano de los hombres. Entonces el Señor envió la peste a Israel, desde esa mañana hasta el tiempo señalado, y murieron 70.000 hombres del pueblo, desde Dan hasta Beersheba. El ángel extendió la mano hacia Jerusalén para exterminarla, pero el Señor se arrepintió del mal que le infligía y dijo al ángel que exterminaba al pueblo, basta ya, retira tu mano. El ángel del Señor estaba junto a la era de Arauná, el Jebuseo. Al ver el ángel que castigaba al pueblo, David dijo al Señor, yo soy el que he pecado, yo soy el culpable, pero estos, las ovejas, ¿qué han hecho? Descarga tu mano sobre mí y sobre la casa de mi padre. ¿No? ¿Por qué les presento este texto? ¿No? Porque fíjense ustedes que frente a la transgresión de David, la teología de Deuteronomio exige una reparación. O sea, acá estamos en la idea de que Dios toma castigo, no queda conforme. Esto es la teología más arcaica de alguna manera de Israel, ¿no? Obviamente que después van a surgir otras imágenes y otras teologizaciones de la acción divina, que no se agaton solamente en la justicia. Pero en un concepto retributivo como la teología deuteronómica, la transgresión exige una expiación. Y acá hay 3 posibilidades. Fíjense qué interesante. Primero, Dios le da a elegir a David. No se toma Dios la revancha. Dice, elegí. Y le da a elegir en proporciones diferentes 3 cosas, ¿no? 3 años de hambre, 3 meses de persecución o 3 días de peste, ¿no? Hay ahí un tema muy interesante de poder empezar, digamos, el criterio desde la sabiduría, digamos, de la Jokmá divina, cuál es la decisión que toma David. Porque David, de alguna manera, como estadista, como hombre de gobierno, como rey, él tenía que, digamos, elegir una cuestión que causara menos daño posible a su pueblo, ¿no? Entonces él analiza todas estas cuestiones y dice, no, bueno, 3 días de peste, no sabe cómo va a terminar la cuestión, pero en el fondo, no se olviden lo que yo había remarcado en el texto también que acabamos de leer, confía en la misericordia, prefiero entregarme a las manos del Señor porque tiene misericordia que entregarme a manos de los hombres. O sea que hay un acto de confianza. O sea, David reconoce que se equivocó y termina eligiendo los 3 días, digamos, de peste que asolan la tierra de Israel, ¿no? Otra cosa, vuelvo al texto, digamos, anterior, fíjense qué interesante cuando ataca Jerusalén. O sea, hay una muerte, una cantidad muy importante para lo que es el número de hombres en la antigüedad, pero cuando dice fue a tocar Jerusalén, digamos, el Señor se arrepintió de alguna manera, y le dijo al ángel que exterminaba, ¿no? Le dijo al ángel que exterminaba, ¿no? ¿Qué le dijo al ángel que exterminaba? Detente ya, basta ya, retira tu mano, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿qué es lo que de alguna manera se puede plantear con este tema, ¿no? Que Jerusalén es la ciudad amada de Dios, ¿no? Y aun cuando, de alguna manera, la teología deuteronómica exige una reparación de la ofensa hecha, el amor de Dios por su pueblo y por Jerusalén, la ciudad donde está la casa dedicada a su nombre, le provoca que detenga al ángel exterminador, ¿no? Por eso David reconoce, el que pequé fui yo, no el pueblo. O sea, agárrate conmigo, no con el pueblo, ¿no? Esto es un texto como que permite ubicarnos de alguna manera
en este plano, de alguna manera general, digamos, de lo que sería la teología del Antiguo Testamento, ¿no? Si vamos al Nuevo, quiero invitarlos a considerar el capítulo 9 del Evangelio de Juan, donde de alguna manera uno puede como plantearse esta idea de este cambio que aparece, ¿no? Y es el inicio del capítulo 9 del Evangelio de Juan, que es el famoso relato de la curación del ciego de nacimiento, ¿no? Entonces fíjense lo que se dice en los primeros versículos, ¿no? Al pasar, vio un hombre ciego de nacimiento. Sus discípulos le preguntaron, Maestro, ¿quién ha pecado, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Ni él ni sus padres han pecado, respondió Jesús. Nació así para que se manifiesten en él las obras de Dios. Fíjense que la teología deuteronómica, habiendo avanzado hasta la época del propio Jesús, planteaba esta conexión entre la enfermedad y el pecado, como lo dijimos anteriormente, ¿no? Entonces, de alguna manera, se consideraba, inclusive ya en el mismo Nuevo Testamento, va a conectar la enfermedad con los demonios también, ¿no? Entonces, lo que preguntan los discípulos era lo que de alguna manera la teología deuteronómica planteaba, ¿no? En esta realidad de que la enfermedad viene de origen del pecado. Por eso le preguntan, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Porque esto también viene de una teología deuteronómica, que es la famosa cita de Éxodo, la alianza del libro del Éxodo, después del Decálogo, digamos, ¿no? Y Jesús da una tercera posibilidad, dice, no pecó ni él ni sus padres, o sea, como que se corrió de ese lugar de ver la enfermedad como un castigo para presentar la enfermedad como otra cosa. Y esta otra cosa es para que se manifiesten en él las obras de Dios, ¿no? Alguna traducción dice las maravillas de Dios, ¿no? En griego dice taerga, ahí ven el texto griego arriba, dice taerga tu seu, o sea, las obras de Dios. Sí, las obras de Dios son maravillosas. Entonces, muchas veces la enfermedad que no es provocada por Dios, pero es permitida para que se manifiesta el poder sanador y redentor de Dios, ¿no? Entonces, fíjense que acá Jesús da una pista para entender adecuadamente lo que es la relación de la enfermedad a la salud en el Nuevo Testamento, ¿no? Bueno, y ahora vamos a la parte más práctica, ¿no? A partir de este itinerario, el cuidado de la vida, ¿no? Y acá yo me remito, como les dije, a lo que la doctora Fabiana Sardi les presentó en el webinario anterior sobre los 15 consejos para vivir la cuarentena preventiva, cuyo aporte salían de las neurociencias de alguna manera. Así que casi todos ustedes que están participando en este webinario, participaron del webinario anterior, o han visto el video, digamos, de la grabación del webinario. Así que me remito ahí para que ustedes puedan retocar, rever estos 15 consejos que la doctora Sardi presentó en su momento de alguna manera. Y yo avanzaría ahora para, de alguna manera, cuidarnos en este tema del cuidado de la vida, simplemente cuidarse uno y cuidar a los demás, que tiene que ver, digamos, con esta cuestión del lavado de las manos, que es algo tan básico, insistir, insistir, insistir. Como ustedes ya saben, muchos lo dicen, el lavado de las manos vino para quedarse para siempre, sí, probablemente no solamente con el contexto del COVID-19, sino para siempre tengamos que asumir esto, y bueno, si es una mejora de salud y es un cuidado que tenemos que tener no solamente para cuidarnos nosotros, sino para cuidar a los otros, bienvenido sea. Así que de alguna manera, ¿no? Cuidarnos, ¿no? Y después otro tema, que por ahí es el que más cuesta de alguna manera, que es el tema de entender el distanciamiento social. El por qué tenemos que guardar una distancia, por ejemplo, cuando salimos para hacer un banco, una compra, por qué tenemos que tener este tema de las distancias, ¿no? Porque de alguna manera, y esto tiene una base médica y científica de alguna manera, tiene que ver con la morfología, digamos, del contagio, y tiene que ver con estas prevenciones y cuidados que tenemos que tener de alguna manera, ¿no? Más allá de la infografía que ustedes ven, cómo el distanciamiento social ayuda a que los contagios sean menos, más allá de lo anecdótico, digamos, y de la prueba que está, cuando uno no guarda el distorsionamiento en relación a los contagiados o no. Yo ahí les puse un graph, digamos, que sacaron en mi provincia, en Corrientes, sobre el tema del distanciamiento, ¿no? Y le gusta sacar distancia entre una y otra, ¿no?
de los animales que viven en este medio es el carpín. Bueno, el carpín medio de cosas, es por ahí pico, digamos. En general, porque que en la provincia es una provincia que tienen para llenar a la gente, la distancia. Dice con Argentina es una manera muy importante para el tema de guardar la distancia, ¿no? Y ahora sí entramos de lleno a la oportunidad y el desafío que se abre para el ejercicio de la escucha en este nuevo contexto, ¿no? Y lo primero que les quería compartir era la utilización de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Las TICs, de alguna manera conocidas, ¿no? Es decir, nosotros estamos habituados, y sobre todo si algunos de ustedes están ejerciendo el misterio de la escucha, estamos acostumbrados a que sea todo presencial. Fíjense que como los sacramentos. Esto que nosotros nos planteamos en el misterio de la escucha, fíjense cómo en la Iglesia Católica se está planteando ahora en relación al sacramento de la confesión, ¿no? Es decir, o sea, no solamente la parte cultural de la Eucaristía, de las celebraciones masivas y todo eso, sino, por ejemplo, el tema de las confesiones. O sea, hay todo un tema que la misma Iglesia va a tener que discernir, bueno, en algo mucho más práctico y más manejable por nosotros, que es el ejercicio del misterio de la escucha en un contexto de cuarentena, es cómo podemos usar las tecnologías para poder generar este espacio, ¿no? Es decir, teléfono celular, algún sistema de conexión sincrónica como la que estamos usando, u otras, que hay muchas en el mercado, que se pueden utilizar para conectarnos. Esto obviamente requiere cierta tecnología y cierto conocimiento que los hermanos tienen que tener, accesibilidad a Internet, es decir, hay muchas cuestiones que uno tiene que ver, pero uno puede, a partir de contar con esto, cómo podemos ir generando el ejercicio del misterio de la escucha utilizando estas tecnologías. Así como lo usamos para los familiares, para comunicarnos con familiares de cerca o de lejos, bueno, poder usar estas nuevas tecnologías para el misterio de la escucha, para la persona que esté solo, para la persona que de alguna manera necesite ser escuchada, ¿no? Y relacionado con esto, ya en el núcleo más antropológico, es cómo generar redes positivas de escucha y contención. O sea, la clave de esto, como decía la doctora Sardi, no es solamente, digamos, bueno, cuidarnos, cumplir la cuarentena y todo esto, sino también generar posibilidades, no es solamente no contagiarme. Si reducimos, como decía la doctora Sardi, a la lucha, y estamos medio como equivocaditos. Además de eso, tenemos que introducir este tema de generar redes de contención repositivas, aún dentro de la cuarentena, donde todos estamos en cuarentena. Entonces, el generar redes, el estar en nuestra casa y no poder salir, no implica que yo no estoy cerrado al mundo. Si yo me cierro al mundo, si cierro mi mente y mi corazón. Pero dentro del marco de las tecnologías, yo puedo empezar a generar redes de escucha y contención, ¿no? Y en esto sí, también otro punto importante para escuchar en este nuevo contexto es estar atento a los más vulnerables, a los niños, a los ancianos, a las personas con capacidades diferentes, y esto también lo dijo la doctora Sardi en su webinario anterior, de alguna manera, ¿no? Que son los que de alguna manera tenemos que cuidar, de alguna manera, y no solamente con ocasión del COVID-19, sino en toda ocasión, de alguna manera, ¿no? Siguiendo esta misma línea sapiencial, vivir lo mejor posible esta cuarentena, que para algunos será más fácil, para otros será más difícil, y ayudar a otros a vivir la cuarentena preventiva. Es decir, y en esto tenemos que crecer muchísimo, o sea, no puede ser que se termine un feriado y que la gente salga como si no pasara nada. Es decir, hay mucho esfuerzo puesto en todo esto, ¿no? Entonces yo los invito a que seamos agentes positivos de alguna manera de la vivir esta cuarentena, vivirla uno personalmente y ayudar a mi entorno, ¿no? A ver, yo les digo, yo como ser humano, como persona, me gustaría abrazar a mis amigos, comer toda la semana como yo comía con mis amigos, abrazarlos, compartir la vida, y bueno, esto nos plantea un parate. Entonces, esto más que verlo como una maldición, como un castigo, yo los invito a que vivamos lo mejor posible y ayudemos a otros. Ahí está lo importante de la compasión, la solidaridad que tenemos que tener uno respecto de otro, ¿no? Y obviamente, como somos creyentes, no nos tenemos que olvidar de orar e interceder ante Dios por la situación actual. Es decir, y esto es oración, 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 digamos, ¿no? Y darle un sentido también, digamos, y tratar de ver la voluntad, como diría San Ignacio de Loyola,
ver en toda circunstancia cuál es la voluntad de Dios y cuál es el mejor medio que yo tengo para seguir la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces yo los invito a todos y a todas a que podamos orar, interceder y también discernir juntos qué es lo que Dios nos quiere decir. Esto es lo que nosotros en el enfoque pastoral vemos como discernir los signos de los tiempos. Tener las claves teológicas espirituales y sacar el mejor jugo posible de alguna manera, ¿no? Y sí, algo que no podemos huir, seamos o no ministros de la escucha, pero que sí tenemos como responsabilidad, es asumir nuestro compromiso y aprender de la situación. Es decir, yo puedo decir, no, el coronavirus yo no lo provoqué, está bien, pero yo tengo una responsabilidad de quedarme en mi casa, porque amo a los que quiero, me quedo en mi casa, y porque amo a los que quiero y me quiero juntar con ellos, guardo la cuarentena con todo y se la ofrezco a Dios en aquel aspecto que me cueste. Pero tengo que aprender algo, es decir, el mundo, yo les digo, esta situación que plantea la pandemia va a marcar un antes y un después en la cultura humana. Ya no van a ser las cosas como antes. Vamos a tener que mejorar ciertas cosas como yo les dije anteriormente vinieron para quedarse, pero de alguna manera tenemos que aprender. El hombre, la civilización, la historia nos enseña que el hombre se ha adaptado. ¿Y quiénes son los que se han adaptado? Aquellos que han sabido comprender la situación y vivir el bien acorde a eso, no el avivado, no el que se cree que puede transgredir las normas y las leyes por encima de los otros. Entonces, la compasión, que a los ojos del mundo sería un antivalor, para los creyentes todo lo contrario. Es justamente lo que planifica y nos hace plenamente humanos, en eso que yo digo de recuperar un humanismo integral a partir de Cristo de alguna manera, ¿no? Entonces yo las invito a que puedan seguir en este camino, ¿no? De alguna manera para crecer y poder avanzar un poquito esto, ¿no? Y ahora como desafío, bueno, como ministro de la escucha y como creyentes, ¿no? ¿Qué desafíos tenemos nosotros para poder crecer, ¿no? Entonces les voy a invitar a que veamos juntos este video, donde yo después cuando suba el video de la grabación, se los voy a subir aparte, ¿no? Yo lo puse al nivel máximo, para que lo puedan por ahí. A veces eso dependerá mucho de la red de internet que ustedes tengan, si lo van a poder escuchar bien. Pero ustedes no se preocupen, que si no escuchan bien, yo se los voy a poner aparte para que se lo bajen cuando les mande el enlace de la grabación esta, se los voy a poner este videito chiquitito para que lo puedan ver y lo van a poder escuchar bien en sus dispositivos, ¿sí? Así que los invito a que lo podamos ver juntos y vamos a sacar algunas conclusiones sobre qué desafíos positivos podemos asumir a partir del COVID-19. Creo que el universo tiene su manera de devolver el equilibrio a las cosas según sus propias leyes, cuando éstas se ven alteradas. Los tiempos que estamos viviendo, plenos de paradojas, dan que pensar. En una era en la cual el cambio climático está llegando a niveles preocupantes por los desastres naturales que se están sucediendo, en China, en primer lugar, y a otros países a continuación, se les obliga el bloqueo. La economía se colapsa, pero la contaminación baja de manera considerable. La calidad del aire que respiramos mejora. Usamos máscaras, pero sin embargo, continuamos respirando. En un momento histórico en el cual ciertas políticas e ideologías discriminatorias, con fuertes reclamos a un pasado vergonzoso, sin pausa, y que tú dependes. Bueno, esto era un video disparador. Después, si no lo pudieron escuchar bien, les vuelvo a repetir, lo vamos a subir en la carpeta para que se lo vayan. Y seguir creciendo en esto. Vuelvo a repetir, yo personalmente no tengo todas las respuestas. Sí trato de rezar, de ver qué es lo que Dios nos quiere decir, me quiere decir a mí primero, y esto es un poco lo que yo les quiero transmitir a ustedes, como ministros de la escucha o futuros ministros de la escucha, y a partir de esto seguir caminando juntos. Es decir, esto no es un tema que lo vamos a agotar y se va a resolver de aquí a mañana, pero sí tenemos herramientas, y yo eso sí les pido que conecten lo que vieron en el webinario anterior con la doctora Sardi, y lo que estamos viendo ahora conmigo, y lo que vamos a seguir haciendo en otros encuentros, seguir profundizando este tema, que este tiempo es, como decía el video, es un tiempo de oportunidad, es un tiempo de salir de lo individual y pasar a lo colectivo, pero este pasaje tiene que pasar por el corazón,
Si pasa solamente por la mente, y acá la antropología bíblica es muy sabia en eso, ¿no? Uno si es muy intelectual, le falta el nivel emocional afectivo. Y si uno es muy afectivo emocional, le falta la dimensión racional. Es decir, el ser humano es un conjunto, es una unidad. Entonces, a partir de este dato yo las invito y los invito a todos ustedes que puedan seguir creciendo y profundizando en este camino, digamos, como creyentes, como cristianos y como ministros de la escucha, ¿no? Y como una forma de dar gracias a Dios, porque la propuesta de este webinario era también terminar como una oración y hacer toda esta presentación de una oración, y en esta oración hacer el propósito cada uno en su propia vida, qué podemos aportar para esta vivencia de la cuarentena preventiva y que podamos aportar a cómo podemos ejercer el Ministerio de la Escucha de una forma creativa con los tips que les cité anteriormente. Bueno, vamos a transformar todo esto en una oración a partir de estos textos bíblicos que nos van a ayudar a elevarle a Dios el deseo y el compromiso de que queremos ser parte de aquellos que creemos que esto es una oportunidad, que no es un castigo, que no es una maldición, sino que es una oportunidad de cambiar y una oportunidad para que salga una cosa mejor. Y el concepto teológico que yo elegí para esta oración es lo nuevo, ¿no? Porque es una idea que está mucho en la Biblia, el pasaje de lo viejo a lo nuevo, ¿no? Fíjense el primer texto, que es Isaías 43, que está enmarcado en una invitación que Dios hace a través de este profeta, que es el segundo Isaías, que representa, para aquellos que hayan hecho algún curso bíblico, el segundo Isaías se llama a un profeta anónimo de la época del exilio, ya cuando el Isaías histórico estaba muerto, donde fíjense lo que Dios le dice, concéntrense en los versículos 18 y 19 que yo les propongo ahí, ¿no? ¿No os acordáis de lo pasado, ni caís en cuenta de lo antiguo? Pues bien, he aquí que yo lo renuevo, ya está en marcha, ¿no lo reconocéis? Es decir, muchas veces nosotros somos esclavos de nuestros pasados, de nuestras historias, sobre todo de nuestros traumas, de nuestros dolores, y muchas veces no nos damos cuenta que los dos tiempos, digamos, intangibles, el pasado y el futuro, no están en nuestro dominio. En nuestro dominio está el presente, que es lo que yo hago aquí y ahora. Porque según como yo esté plantado en el presente, yo puedo releer mi pasado en una cierta clave misericordiosa y puedo proyectarme al futuro con esperanza y con alegría. Pero yo a veces me ato o al pasado, me anclo al pasado, o me preocupa el futuro y no vivo el presente, que es el tiempo constructivo al cual Dios nos llama. Entonces, el prestar atención a este tiempo es lo que le está diciendo Dios a Israel y nos dice a cada uno de nosotros. ¿No vieron lo del pasado? ¿Y lo del pasado qué es? Es ver la acción de Dios, como en el pasado, si Dios actuó en favor de su pueblo, en favor de sus fieles, ¿cómo no va Dios no va a tener algo que ver con lo que nos está pasando hoy y nos va a ayudar y nos va a renovar y nos va a fortalecer? Es decir, pensar que actuó en el pasado y que ahora en la posmodernidad Dios no tiene nada que ver es un sinsentido para la fe. Pero justamente el mirar el pasado, que así como Dios obró maravillas, Dios también desde la fe puede obrar maravillas. Entonces, esa invitación a Israel es una invitación a nosotros a reconocer que Dios renueva, que Dios sigue estando activo, que la historia no se le escapa de las manos a Dios, ¿sí? Y se conecta muy bien con el texto de Apocalipsis, del Nuevo Testamento. ¿Cuál es el texto, no? Esa gran afirmación después de la transformación cósmica y que se cumple la voluntad divina desde la creación hasta la consumación, la afirmación que ven en el versículo 5 del capítulo 21, ¿no? Yo hago nueva todas las cosas, en la misma línea pero con una afirmación concreta, ¿no? ¿Qué significa hacer nueva todas las cosas? No es aniquilación. De hecho, en las teorías apocalípticas, ¿se acuerdan? Yo le conté, se ve todo como una destrucción catastrófica. Esto no es una destrucción catastrófica. Yo le voy a garantizar que el mundo va a seguir. Si me preguntan hoy, 15 de abril del 2020, yo no sé cómo va a seguir el mundo. Ninguno de ustedes lo sabe. Lo vamos a ver con el tiempo. Pero el mundo va a seguir. El mundo va a seguir hasta que Dios establezca que venga, digamos, su restauración y la apocalipsis, de alguna manera creyente, es hacer nuevas las cosas. Pero el pasaje de lo viejo a lo nuevo, que es traumático, por eso San Pablo, cuando ustedes leen las cartas de Pablo, van a ver que lo describe como los dolores del parto. Es algo que duele, pero después cuando uno ve la alegría, la madre ve la alegría del hijo nacido, se olvida del dolor. Bueno, acá pasa lo mismo. La invitación
de esta oración a partir de estos textos es no quedarnos con la crisis por la crisis, es tratar de ver esto como una oportunidad y que a Dios no se le escapan las cosas de las manos. Es hacer un acto de fe y de entrega en Dios, de que Dios renueva realmente todas las cosas. Y para renovar, sí, muchas veces hay cosas dolorosas, cosas que no entendemos, pero que desde la fe, apoyados en la fe, vamos a poder seguir adelante, ¿no? Y no puedo no terminar este webinario con una de las grandes maestras que es inspiración en mi teología, que es Santa Teresa de Ávila, ¿no? Una de las líneas de mi pensamiento teológico, como ven, y los que ya estuvieron conmigo saben que han leído mis apuntes y verán citas de Santa Teresa en los materiales. Bueno, no podía irme sin esta maestra de la espiritualidad y de la mística cristiana, como Teresa de Ávila, o Santa Teresa de Jesús, como se conoce, ¿no? Y en esta breve oración que ustedes la conocen, es una oración que yo les invito que en este tiempo la tengamos más presente en nuestros labios y en nuestro corazón, para poder, de alguna manera, Teresa de Ávila lo que expresa en esta oración es lo que en la Biblia se expresa con el término amén, ¿no? No sé si alguna vez los que hicieron curso de Biblia conmigo, sí, lo saben. Por ahí los otros no, y yo lo cuento ahora, ¿no? La palabra amén es una palabra hebrea que viene del verbo amán, que quiere decir apoyarse. Por eso que se traduce el término para hablar de la fe como confianza, en hebreo se dice emuná, es la misma raíz que amén. ¿Y qué quiere decir amén? Amén es cuando todo se me mueve, hay una sola cosa que no se mueve que yo me puedo apoyar, y eso es Dios. Por eso ustedes van a ver que en los Salmos, por ejemplo, se habla de Dios como la roca salvadora. Bueno, teniendo en cuenta esa idea bíblica del amén, del apoyarse solo en Dios, de que aunque se me mueva todo el piso y yo no tenga la soga al cuello, como decimos vulgarmente, Dios no cambia ni se muda, es lo que expresa esta hermosa oración de Santa Teresa de Ávila, que yo les invito a que lo hagamos juntos, cada uno en su lugar, siga la oración, y como para terminar y poner en acción de gracias este webinario, ¿no? Nada te turbe, nada te espanta, todo se pasa, Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Le pido al Señor Dios que nos regale la gracia de poder vivir con intensidad esta oración, de comprender que solamente Dios basta, que tenemos un papel protagónico en esta crisis, un papel muy importante de base, de trinchera, que es impostergable que cada uno lo haga en su realidad, como laicos, como consagrados, como sacerdotes, como ministros. Tenemos una responsabilidad que más allá de nuestra vocación o nuestro lugar en la sociedad, tenemos un protagonismo activo que hacer por el bien propio y el bien de los hermanos. Así que bueno, yo les agradezco la participación en este webinario. Yo les pedí que pudieran todas las cuestiones y preguntas en el chat. Ahora voy a echar una miradita así por el chat, así como para ir viendo. Les agradezco mucho a todos la paciencia. Bueno, después vamos a ir respondiendo a las cuestiones del chat. Ahí, Daniel, leí que preguntabas por el video de la autora Sardi, después yo te lo hago acercar para que lo tengas. Bueno, les agradezco mucho a todos la presencia, a los que están cursando el Ministerio de la Escucha, sigan estudiando con mucho ánimo. Ahí veo a las hermanitas, a la hermana Inés, no sé si Karina se conectó, pero le dejo un saludito cuando veo el video, que es una compañera de estudio, las tres que estudian juntas. Sigan adelante, yo estoy en la virtualidad, estoy enterado cómo van los avances de los estudios, y que sigan avanzando, y a todos les digo, bueno, que Dios los bendiga muchísimo, sigamos creciendo, avanzando en esto. Hay un webinario, va a ser el mismo tema que para el sábado, así que si alguno por ahí se quedó medio, si hay lugarcito y quiere, se puede anotar. Y si no, con la grabación esta ya les bastará. Y bueno, yo les agradezco mucho, les agradezco a Dios esta oportunidad, y deseo que Dios los bendiga mucho a cada uno de ustedes, y que podamos contribuir de nuestro lugarcito un granito de arena para que esta situación sea lo mejor para nosotros como humanos, como cristianos, y lo mejor para nuestros hermanos. Así que bueno, que Dios los bendiga a muchos, y estamos hasta la vista, hasta el próximo encuentro, y si Dios quiere, con algunos ya nos conectaremos por las tutorías, porque ya hay algunos
que tienen que presentar el proyecto final de escucha, así que con algunos ya nos volveremos a conectar para el cierre de la cursada virtual, con otros que inician el camino, a seguir adelante con mucha fuerza, y bueno, que Dios los bendiga mucho y estamos en contacto. Gracias por la participación. Que Dios los bendiga a todos y a todas.